Entonces vamos a comenzar, pues. Bien, en esta clase, en el día de hoy vamos a ver la clase sobre la tasa de generación de residuos sólidos, que es un tema muy importante. Ya les menciono que es importante para poder determinar el cumplimiento de los programas de reducción de residuos sólidos. También nos sirven para el diseño de instalaciones de gestión de residuos sólidos. Eh, en este caso estamos viendo allí que la producción de residuos sólidos se va a poder medir o se miden de acuerdo al peso que genera cada persona por un espacio de tiempo, un día. En el caso de tener o conocer la tasa de producción de residuos sólidos, de una forma muy confiable, nosotros podemos llegar a definir o a dimensionar, en el caso de la primera imagen que vimos allí, poder dimensionar los recipientes en la cual vamos a ubicar estos residuos, o podemos también generar un programa o un proyecto en la cual podemos definir o determinar cuándo será el momento que vamos a recolectar esos desechos, qué camión vamos a tener para recolectar esos desechos. Aquí en este caso, porque imagínense ese camión que se ve ahora mismo, tenemos en la vista. Entonces, la cantidad de residuos que se van a llevar, esto me va a dar a mí ese peso que esto tiene, y de dónde vienen todos estos residuos. Podemos entonces saber la cantidad de personas que generó esa cantidad de desechos. Entonces, otro aspecto importante en el asunto de dimensionamiento, nosotros con el conocimiento ahora combinado de la tasa de producción, la población, su crecimiento, el desarrollo de la población, nosotros podemos definir en un espacio de tiempo cuál va a ser la dimensión que nosotros necesitamos de un vertedero o un sitio de, por ejemplo, una incineración, un programa de reciclaje, y más en el asunto de un vertedero, porque en el vertedero va a ir creciendo, la población va a ir creciendo, la tasa de generación probablemente se mantenga más estable. Eso va a cambiar de acuerdo al modo de vida, a la temporada del año, las costumbres, las regulaciones, que me faltó aquí colocar la normativa. Si hay una normativa que me exige o me obliga a que yo debo cambiar o no usar plástico o no utilizar madera, entonces, o cierto tipo de madera, o hablemos por decir algo, lo que se llama economía circular. Entonces, usted genera menos desecho, entonces la tasa de generación va a ser mucho menor. O cambia los desechos y para unos desechos más livianos o más pesados, porque como esto es por peso, vamos a suponer que ahora ya yo no uso plástico, sino estoy utilizando recipientes más pesados. Entonces ya se me complica el asunto, y la cantidad de desechos que yo voy a generar mucho mayor. O ya no genero plástico porque tengo una bolsa que es retornable. Entonces ya ese plástico no va a ingresar los plásticos films que estaban allí, no van a ingresar en el vertedero. Sé que la cantidad de desechos que se está generando y la importancia de conocer esta información es porque también en el caso de que estoy mencionando del vertedero, si este vertedero yo no lo voy a diseñar para 2 años, para 1 año, yo lo necesito diseñar al menos, dice la norma, de 10 años. Entonces, en esos 10 años va a crecer la población. Entonces, yo necesito saber qué cantidad de desechos me van a generar por año. Y con el conocimiento, como mencioné, combinado del peso específico, yo pudiera decir, bueno, allí esa cantidad de desechos que se me va a generar con esta población que va a ir creciendo en estos 10 años, y ese peso específico, yo voy a tener entonces cuál es el volumen que necesito tener para ubicar ese vertedero. No es que usted llega y dice, bueno, este sitio es el bueno. No, necesitamos, si bien es el sitio el bueno, pero ¿por dónde salió ese número? ¿Se hizo algún estudio de caracterización o de tasa de generación? ¿Se hizo algún
trabajo sobre esto. Entonces necesitamos tener esa información para poder llegar o tratar de estimar en esos 10 o 15 años más adelante qué cantidad nosotros vamos a tener y saber cuál es el grado de compactación de los desechos ubicados allí. Entonces, ver qué tamaño necesitamos. Habíamos hablado algo sobre la tasa de generación y vamos a entrar entonces, o estábamos viendo, de acuerdo a la fuente, yo puedo tener esta unidad de medida. Esta es una unidad de medida, dice kilogramos o libras o kilogramos por habitante por día. Esta es una residencia, ¿eh? Y como ustedes vieron allí, cuántas personas hay, cuántos desechos se recolectó, entonces por día yo pudiera tener entonces qué cantidad de desechos yo tengo en ese sitio, en esa comunidad, durante esos días. Y como se lo va a hacer varias veces y como ya establecí un análisis estadístico de cuántas residencias yo voy a hacer este estudio debido a la cantidad total de la población total y con mi grado de incertidumbres allí, yo puedo decir, bueno, para esta zona yo voy a necesitar muestrear 40 casas, 50 casas, no sé, la cantidad de casas que les dé. Entonces usted establece, y por eso que las personas marcaban las casas que ellos iban a estar trabajando para poder recolectar esos desechos. Esto lleva una etapa también de generar algún grado de compromiso con la comunidad, ¿sí? Es decir, usted está haciendo un estudio, usted no está haciendo algo nada más por venir a recoger los desechos o por va a querer saber qué es lo que él hace para poder incrementarle los impuestos en manejo de desechos. No, usted lo que está haciendo es un estudio sobre caracterización de los residuos y usted entonces habla con la comunidad y le dice, mire, nosotros le vamos a traer estas bolsas diariamente, usted le voy a dar una y usted nos da la que está la que tiene ahí llena en ese momento y luego al otro día se hace el mismo procedimiento. A veces se toman hasta 9 días. Hay procedimientos que hablan de 9 días. ¿Por qué 9 días? O toman los 8 días y toman nada más el primero. No toman ni el primero ni el último. ¿Qué razón obedece? Es porque en el primero las personas normalmente lo que hacen es que recolectan todo lo que tienen porque no tienen la certeza de que le vayan a recoger todos los demás días. Entonces recolectan y va a tener una cantidad de desechos más grande. Ya el segundo día va a ser la cantidad de desechos que se generó en esa residencia ese día. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando la persona sabe que el día que viene es el último día de recolección? Entonces va a tratar de aprovechar, de botar todo lo que pueda y todo lo que tenga allí o lo que le quedaba de limpieza y todo eso. Y entonces ya vamos a tener un sesgo en esa información. Entonces, normalmente en estos tipos de estudios se recomienda o que en el primero o el último no se toma en cuenta, porque ahí se ha visto que ha habido esta desviación. Bueno, en el caso, ya ahora hablando de la parte comercial, en la parte comercial, la tasa de producción también se ha expresado en kilogramos o habitantes por día y que esta práctica se sigue haciendo. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer un estudio específico, inclusive para un restaurante, no genera la misma cantidad de desechos, restaurante de comida rápida versus un restaurante de comida de servir en mesa, la cantidad de desechos varían. Entonces, a veces se relaciona es con el número de clientes y del sitio comercial que estamos hablando. No es lo mismo tener un comercio, por ejemplo, un supermercado, de la cantidad de desechos que se generan en ese supermercado. Entonces, quizás si yo quiero comparar los supermercados, la cadena del Rey, la cadena del 99, el PriceMart,
Entonces yo tendría que buscar una unidad de medida para eso, para poder establecer entonces y decir, bueno, acá ustedes generan una cantidad de desechos de acuerdo a los clientes que manejan, o una cantidad de clientes, como dice aquí abajo, de acuerdo a la venta. Entonces, este día se generaron, digo, se vendió tantos dólares y se generó tanta cantidad de desechos. Así que yo tengo la cantidad de desechos por cantidad de venta. En los supermercados, digo, no, en los restaurantes, por cantidad de clientes atendidos. Y así que la unidad de medida aquí va a ser el peso, siempre va a estar el peso y una unidad de tiempo. Y una unidad que nosotros definamos que será ya sea habitantes en el caso de las residencias, que es mucho más común, si es una farmacia, la cantidad de ventas que se hizo o la cantidad de acuerdo a lo que es más común. Entonces, si nosotros queremos hacer estudios comparativos de la cantidad de desechos que se generan, por ejemplo, en la cadena PriceSmart a nivel centroamericano, que hay PriceSmart en Costa Rica, hay PriceSmart en Nicaragua, en Honduras, y hay PriceSmart aquí en Panamá en diferentes zonas. Entonces, si ellos, por ejemplo, quieren tener un estudio de cuál sería su tasa de generación de residuos sólidos, entonces, bueno, tendría que buscar una unidad que fuera común para poder hacer esa comparación. En la parte industrial, similar a la parte comercial. Aquí en este caso vamos a estar enfocados, por ejemplo, en cantidad de automóviles, si supongamos que generáramos automóviles, o por cada tanque de gas. Entonces, por cada tanque de gas fabricado, ¿qué cantidad de desechos se generó para fabricar ese tanque? Y allí, o en una industria de papel, qué cantidad de desechos se generaron para poder generar tantas toneladas de papel. Así que la actividad industrial se va a expresar, o la tasa de generación de desechos sólidos en el asunto industrial, más bien aquí va a estar dedicada no tanto por una unidad de tiempo, sino cuántos desechos se generan por una actividad industrial que se está dando allí. Ya si tenemos computadoras, ¿cuántos desechos se genera por hacer la computadora? Esta información de la tasa de generación ha sido muy utilizada para los proyectos o los programas de producción más limpia, en la cual parte del proyecto de producción más limpia es tratar de generar la menos cantidad de desechos que se tenga. Entonces, si yo en una industria, yo puedo identificar la cantidad de desechos que se me generan por cada una de las unidades de producción o la línea de producción, entonces yo puedo decir, bueno, esto se está haciendo muy ineficiente porque está generando mucha cantidad de desechos. O para poder, si yo me voy, igual pasa, si yo me voy al final y yo estoy en el tanque final, yo quiero allí, bueno, ¿cuánto se generó? Generaron 200 kilos. ¿Qué se generó allí? Bueno, se procesaron 50 pollos. Entonces uno dice, bueno, se generó por cada kilo de pollo procesado, tendríamos entonces tantos kilos de desecho. Pero yo no sé en qué lugar se generaron más desechos. Entonces usted hace el mismo estudio, ahora no al final, sino en cada una de las líneas de producción. Y a usted a saber, bueno, aquí se está generando más desecho o más residuos, y luego vamos a ajustar esto. Supongamos que tuviéramos, ya no una de pollo, sino en papel, que haya algún corte. Entonces la máquina está haciendo un corte ineficiente. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Y esto es parte de lo que nosotros queremos saber, cuál es la tasa de generación en el nivel industrial, y que esa tasa de generación va a estar muy relacionada con la actividad que se esté haciendo. Ejemplo, ustedes allí, la bananera, ¿no? No sé qué cantidad de libras de banano
salen y qué cantidad de desechos se generan. ¿Hay algún estudio? ¿Saben ustedes de algún estudio que exista sobre eso? ¿Aló? A veces esta información se le conoce también en los comercios, en la industria como merma, ¿no? Que es la cantidad de desechos que se generó, a veces producto de que viene la fruta golpeada o viene, esa es parte de lo que ya tenemos. Pero cuando se quiere saber qué cantidad de desechos genera, pues nosotros tenemos que ver entonces en la zona agrícola. Vamos a ver si está aquí. Sí, aquí está en la parte agrícola. ¿Qué cantidad que nosotros, cómo fue toda la línea de producción? Es decir, cuál fue el diagrama de flujo para poder tener ese producto terminado. Supongamos los animales, además de lo que se conoce como el uso del agua o el uso de del agua para la producción de algún bien. Entonces, también está la cantidad de desechos que se pueden tener, ya sea allí estamos hablando de estiércol, estamos hablando por decir algo, de envases plásticos que se utilizaron para el cuidado, la cría del ganado. Eh, por ejemplo, en los pollos, cuando se colocan ciertos tipos de materiales, las camas que se hacen para tener los pollos, entonces la cantidad de eso que se generan por cantidad de pollos que nosotros tengamos. Así que se hace una evaluación de toda la cantidad de material que puede salir de desecho. Entonces, allí caemos aquí rápidamente, antes que me digan el ejemplo, vayan pensando el ejemplo que les acabo de preguntar. ¿Cómo medimos nosotros o qué método utilizamos para la tasa de producción? En todo lo que yo he tratado de mostrar, realmente he estado utilizando estos tres métodos. Un método que es el análisis del conteo de carga. Eso significa que usted hace como el señor que contaba la cantidad de bolsas, por decir algo. Vamos a suponer bolsas. En el caso él las pesaba. Él pesaba realmente, era el picocito. El picocito era el que pesaba y ya decía, bueno, ¿cuántos hay ahí? Pero si yo veo bolsa, entonces que ese picocito llevaba 10 bolsas y otro camión más grande llevaba 8 bolsas. Es decir, yo voy contando y digo, bueno, aquí tengo 3 bolsas y cada bolsa pesa 1 kilogramo. Ahora acá yo tengo 7 cajetas. Cada cajeta tiene 3 kilogramos cada una. Entonces puedo sacar esa cantidad de desechos utilizando un análisis de conteo de carga. La capacidad que tiene, el peso que tiene, y yo estimo eso. A veces se hacen ese tipo de estudios, por ejemplo, en los vertederos. Usted dice, bueno, ¿cuántos camiones tenemos? Y entraron 20 camiones compactadores en la semana. Entraron 10 camioncitos que ya son propios de alguien así que se dedica a recolectar. Entró 2 carros que traían 2, 3 bolsas. Y entonces usted dice, bueno, estos camiones vienen de tal lugar, este volumen que se generó es tanto, el peso específico es tanto, y yo al final puedo determinar cuánto fue la cantidad total que se generó en esa semana o que se recolectó. Divido la cantidad o el peso que tengo entre la cantidad del tiempo y eso ya decimos, bueno,
puedo determinar cuántas personas o de dónde vino esa basura. Ese se llama el método de conteo de carga. El análisis de peso-volumen es el que utilizaban las personas al final, en el cual tenía el peso o el volumen. ¿Sí? El peso, porque pesaban la cantidad de residuos y también venía de dónde provenía esos desechos. Y lo último, el análisis de balance de material. En el análisis de balance de material es como el ejemplo que estaba haciendo en la parte industrial. ¿Sí? En la parte industrial, el primer ejemplo que yo mencioné o que expliqué, que tenía que ver con un lugar donde se hacía un producto y que al final entonces yo sabía qué cantidad de desecho se había recolectado. Eso es peso o conteo de carga o peso volumen. Al final, solamente. Sin embargo, yo no puedo identificar en cuáles de en todas las etapas que se hizo o se tuvo el producto para que llegara al producto final, no sé en dónde fue la mayor cantidad o dónde fue el problema. Entonces, en el análisis de balance material, yo voy haciendo un estudio de acuerdo al diagrama de flujo del sitio. Y así yo me voy poco a poco, de sitio en sitio, de punto en punto, identificando cuál fue el lugar en donde hubo la mayor cantidad de desechos. Muchas empresas han optado esto en asuntos de programas de producción más limpia, en la cual se buscan alternativas para la minimización de los residuos. Si supongamos que nosotros quisiéramos hacer bancas esas donde se sienta uno para dar las clases y que el productor A le trae la madera, usted tiene que cortarla y de ahí va a salir un residuo. O el productor B le trae la madera ya cortada en la forma en la cual usted nada más tiene que colocar los tornillos en el brazo, en el acero que tiene de la silla. Entonces, en el primer caso, los residuos que se generaron fueron mayores que en el segundo caso, que no generó nada o muy poco. ¿Por qué? Porque ya el producto que ingresó allí ya venía de tal forma que usted no tenía que hacerlo, no tenía que hacer el corte dentro de su industria. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo en la cual conocer el balance de material, conocer que, bueno, mi material, ¿cuál es? Esta madera. 1 kilo de madera. O tantas toneladas de madera que me llegó. Luego, entonces, ¿qué fue lo primero que se hace? Se recorta esa madera para hacer tal cosa. Se tienen que hacer los huequitos para poder colocar los tornillos. Ya eso es más basura. Entonces, yo digo, bueno, quiero eliminar esta parte. Traigo entonces que me traigan a mí el pedazo de ese armado. Y así hay muchos ejemplos. Y ustedes pueden estar observando que las industrias comienzan a cambiar su forma de trabajar. Por ejemplo, lo que son o que han visto de reforzadores. Los reforzadores le llega ya casi el anillo de los estribos, los que son ingenieros aquí en este grupo, ya le llegan los anillos ya armados. Yo no corto la barra, o sea, no me llega la barra de acero para que entonces yo corte la barra de acero en campo, para que todo el trabajo ese ya me llega entonces ya los anillos. Y más inclusive yo he visto en lugares así de ferretería en la cual ya te venden esos también. Venden también los sacos de material que ya tiene capa base, cemento. Ya cuando tiene el cemento, la arena o una gravilla, ya ustedes pueden hacer algún tipo de piso y lo único que generan es la bolsa que trajo ese material. Sin embargo,
si usted hubiera hecho en el método tradicional, bueno, comprar las bolsas de arena, comprar las bolsas de la gravilla y comprar las bolsas de cemento. Al final generaban más desecho que haber comprado ese otro. O evitémonos la generación de desechos. Compramos entonces la concretera, la tula esa de concreto para poder hacer ese piso y ya viene el concreto. Ah, claro que se va a generar algún otro tipo de desecho. Sin embargo, todos esos ejemplos que les estoy mencionando, ustedes pueden fácilmente ir pensando en dónde también pueden tener ejemplos similares. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O no me están escuchando por la lluvia? Sí se le escucha. Sí se le escucha, profe. Sí, estamos escuchando, profe. Aquí estamos, presente. No, yo sé que están allí, yo espero, pero lo que quiero saber es que si tenemos la idea de lo que estoy conversando. Más o menos, profe. Estamos aprendiendo, profe, estamos aprendiendo. Seguimos entonces. Este es el análisis de conteo de carga. En este método, este es el primero de los métodos, el número de cargas individuales y las características de los vehículos se anotan durante un periodo de tiempo específico. Es decir, si usted se ubica en los vertederos que ustedes tienen allá, entonces, ¿cómo son las características del sistema de recolección en los vertederos que ustedes conocen? ¿Qué quiero decirles? ¿Son camiones iguales? ¿Son, ahí el público lleva sus camiones también? ¿O hay camiones grandes, volquetes, compactadores? ¿Cómo es? Explíqueme un poquito de cada uno de los vertederos, ¿cómo es el sistema de recolección? Ahora les toca a ustedes un ratito hablar. Por lo menos acá hay de todo, profesor, porque, por ejemplo, el municipio sí tiene como 2 camiones, me parece, de esos compactadores, que es una donación, pero ellos no le dan abasto a toda la población. Entonces hay recolectores independientes, que prácticamente puede ser algo así como lo que usted muestra en la imagen, en los cuales tienen pitufos o tienen camiones que recolectan basura también en otras partes de la ciudad. Y también al vertedero cada quien puede llevar su basura y allá le cobran como un peaje, una tarifa por entrar al vertedero. ¿Alguien más? Allí Sí, se profe, resume, el porque por lo municipio, menos acá, ellos, en mi caso, perdón, ellos, María. ellos recogen y, ¿cómo se llama? En bolsas, y ellos como que trituran. Así que al pesar eso, cuando llegar, bueno, igual pues tiene el peso, pero ellos casi siempre ellos como que oprimen el desecho que recogen. Compactan. Ajá, esa es la palabra correcta. Sí, lo que dice el profe Gustavo es verdad, porque por lo menos acá, en mi caso, nosotros hemos llevado al vertedero lo que es la basura, pero también hemos recurrido a recolectores independientes. Entonces, y hay bastantes, varios que se dedican a en ese sector de recolección de basura. Bueno, voy a aportar algo más con lo que dice el profesor Gustavo. Creo que eso era antes. Antes, no sé pues cómo lo usaban, si era coima o qué era, pero antes cualquiera podía ir y decir, no, yo quiero tirar esto. Y Coima, el esa que estaba ahí palabra le es fuerte. cobraba. Bueno, por eso digo, no sé si era eso, porque ahora no se permite. Ahora supuestamente debe ser los camiones que están
que tienen el permiso para entrar, y si no, bueno, los carros que son los que recolectan, pero ya hasta donde yo sé, no se puede hacer eso. Llegar así, tirar o dárselas a ellos y ellos cobrar, eso no. Y si lo hacen, deben de presentar un recibo de ¿cómo se llama? De que están cobrándole tanto por aceptar una bolsa, 2 bolsas o algo así. En la viña del Señor todo se puede. ¿No? Y en los de otros sitios, ¿conocen algo sobre Chiriquí Grande o Isla Colón? Buenas noches, profe. En la Bueno, isla los camiones son parecidos. Bueno, y es privado, solamente dan el servicio privado. Yo creo que el municipio ya no recolecta. Anterior, hace un par de años atrás, sí era el municipio, pero ahora es la dueña del lugar donde se botan donde está el vertedero. Entonces ella es la que recolecta. Y los camiones, yo creo que tienen 2 camiones de eso, así parecido. hay forma ustedes de hacer fotos como estas de esos camiones que recolectan la basura allá de aquí a la otra semana. Mañana le hago una foto de aquí del de la casa. Voy a ver cuándo pasan, porque por acá creo que pasan los lunes tempranito. Los lunes, sí, pasan los lunes. No, los diferentes ejemplos. ¿Cuál es el objetivo? Realmente el objetivo es ver, ahora yo voy a tratar de hacer un ejemplo, o ustedes van a comenzar a hacer unos cálculos. Lo que yo sé que a ustedes les gusta bastante la matemática y el asunto de las hojas electrónicas. Entonces, para que tengamos una idea igual de si se puede hacer algún tipo de estos trabajos. ¿Qué trabajo? Es decir, supongamos, sé que el camión de los municipios, como es un camión compactador, eso tiene una capacidad. Así que al llevar esa capacidad, nosotros podemos determinar entonces que si tenemos tantos viajes que hace al sitio, yo pudiera decir, bueno, este camión lleva tantos kilogramos o tantas toneladas al vertedero por día. O lo hace cada 2 días o lo hace diario, pero cada uno de esos sitios, cada uno de esos camiones tienen rutas de recolección. Y esa ruta de recolección le define a usted en dónde recoge. Es decir, qué comunidad ha ido a recolectar durante esos días que están mencionando. Entonces, esa comunidad, entonces usted tiene allí la cantidad de las personas que recogió. Y ahí viene un primer inconveniente en este método comparado con todos los demás. Usted aquí vamos a suponer que tuviera lo óptimo, que es una báscula en la entrada del vertedero, cosa que no existe acá, ¿verdad? Usted no tiene una báscula en la entrada de ninguno de los 3 vertederos que está allá. ¿Tienen alguna balanza ahí o una báscula en la entrada para los camiones? Negativo. Sí, negativo. Sí, bueno, entonces, como eso no existe, entonces uno tiene que hacer las estimaciones con los volúmenes y decir, bueno, este camión que es compactador tiene una capacidad de tantos metros cúbicos, tantas yardas, y luego entonces tiene una capacidad de carga de tanto, porque claro que usted tiene eso y ese es el diseño de ese camión, porque eso está diseñado para eso. En un camión como este que ustedes tienen allí, el diseño no lo establece que usted tiene que tener material hasta por encima, como en este caso. Entonces, ya hay un problema. Entonces, que quizás al no tener báscula, al no tener cómo identificar la capacidad, entonces hay una inconveniencia con este método de carga. Otro inconveniente es que
en Changuinola, en Chiriquí Grande, en Isla Colón, no solamente el camión recolecta los desechos que se generó por la comunidad, también se generan desechos comerciales, ¿sí? De todo tipo, ya sea almacenes o restaurantes, supermercados, bares, qué sé yo. Entonces, lavandería, peluquería, y esos desechos o esos desechos que se están generando allí se mezclan todo con la cantidad de personas. Y al tener esto, es posible que tengamos un registro un poco mayor de lo que debería ser. Ese es un problema que se puede solucionar si el camión recolector, entonces es como cuando se hace este tipo de trabajo, prácticamente se divide y uno puede garantizar de que esa basura que está llevando ese camión es solamente de las personas las personas que viven allí. Y otro camión o en otro momento durante el día, entonces pasa y recolecta separadamente lo que son los comercios o lo que son este tipo de restaurantes, bares, lo que sea que tengamos ahí, jardines, y entonces en otro momento, y así hace una distinción. Sin embargo, y eso es importante cuando se hace este tipo de análisis, saber en qué momento o cuál es la fuente que nosotros estamos recolectando. Si estamos haciendo un estudio para caracterizar o determinar la tasa de generación de desechos sólidos provenientes de la residencia o de residencial, entonces debemos recolectar esos desechos. ¿Preguntas? No, profe, por ahora no tengo ninguno. Ok. Bien, entonces ahí está el problema. Vamos a hacer este problema y se van a apoyar también con algunos datos que yo les voy a estar dando de densidades. Es decir, densidades, porque densidades de los camiones o de la basura o los desechos en camiones compactadores o en camiones. Este camión de plataforma es aquel como los de volquete, ¿sí? En la cual los desechos los voy ubicando y ya o en este caso un picocito, por decir algo, ¿sí? Un pick-up que no que no compacta los desechos, lo quiero decir. Y en el número 1, el camión compactador. En el número 3, el camión así como pick-up o como el camión ese que ustedes vieron en las imágenes hace un rato. Y el número 5 es residentes individuales, carros privados, Gustavo, que vaya a botar su basura, o sea, que tiene cierto tipo de dimensiones. Entonces, si uno quiere hacer un estudio de la tasa de generación de residuos sólidos que provienen de la área doméstica, entonces tendríamos que saber que esta es una recolección en esa área residencial o área doméstica, ¿no? Por ejemplo, barriadas, zonas que tienen muy poco comercio. En las zonas comerciales ya se recogerían diferentes o que tienen un área, una distribución en el uso del suelo de que tenemos residencial principalmente. Entonces, veamos el problema que tenemos nosotros. Dice así: estime la tasa unitaria de producción de residuos sólidos, de desechos sólidos para un área residencial. De los datos siguientes, estime la tasa de producción para una residencial que consiste en 1000 casas. Hay 1000 casas. El lugar de observación es el vertedero, es decir, que
en el vertedero se colocaron ustedes y ustedes hicieron, bueno, durante una semana, 7 días, tuvieron todo el día allí y calcularon o determinaron qué cantidad de camiones compactadores llegaron. ¿Cuántos camiones de plataforma o los camiones que ustedes identificaron tipo A, tipo B, tipo C, si fue plataforma con tal o una plataforma más grande o un, ¿cómo usted le llamó? Un pitufo. El pitufo le llamó fue a los camiones como el que yo tengo en el dibujo, ¿verdad? De los 10 ruedas. Gustavo. Correcto. Ok. Entonces, o pitufo que tiene una capacidad. Entonces, durante esa semana, yo tengo eso que fue lo que me llegaron. Es como el del video que aparecía la persona con un camión, digo, como un pick-up, y yo creo que era como no, no era Hilux, era como un Mitsubishi, me parecía. Y entonces ahí recolectaba todas las cantidades de desechos y, bueno, él lo pesaba vacío o lo pesó vacío y lo pesó después con desecho y sacaba cuánta cantidad de desecho y sabía de dónde venían. Así que aquí, ese era uno solo. Ustedes tienen aquí 3 tipos de camiones. El primero de ellos es el compactador. En un camión compactador, vamos a estimar que el peso específico de los desechos en kilogramos metros cúbicos. No, perdón. Tengo que hacerlo en libras. Buscarlo. Bueno, en libras por yardas cúbicas. Buscarlo. Esta tabla creo que no se la di completa. Mientras tanto copien eso. Ya. La tabla que tengo acá está en kilogramos metros cúbicos. Voy a buscar la tabla. Copien mientras tanto el problema un momentito. No puedo salir.
Bien, allí vamos a asumir que tenemos 3 personas y medio, 4 personas, 3 personas y medio por casa. Es decir, que cada 2 casas hay 7 personas. En el camión compactador, vamos a asumir que tiene un peso específico de 350 libras por yarda cúbica. Los camiones de plataforma, que es el número 3. Perdón, profesor, repita el dato que acaba de dar, el número 2. El camión compactador. Ajá. 350 libras por yarda cúbica. Y el vehículo privado, 100 libras por yarda cúbica. ¿Y el de plataforma? El de plataforma, 150 libras por yarda cúbica. Y dijo una densidad de 3.5 personas por casa. Sí, sí, exactamente. O sea que cada 2 casas hay 7 personas. Ya dio el volumen ya dio el volumen, profe, de los vehículos domésticos. El peso específico es 100 libras por yarda cúbica. Bien, en realidad lo que usted, ya aquí con esta información podemos calcular es qué cantidad de desecho entró en esa semana en ese sitio. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, para la basura que llegó en el camión compactador. Si hacemos una tabla o un cuadro allí en Excel, tendríamos que la primera columna sería el tipo de camión. ¿Sí? La primera columna sería el camión compactador. Luego, al lado sería cuántas cargas llegaron al vertedero, así una forma como de inventario. ¿Cuántas llegaron al vertedero del camión compactador? En el caso nuestro que tenemos nosotros allí, hablamos de 10. ¿Sí? Les recomiendo que hagan una tabla. Aquí, por ejemplo, tienen el tipo de camión. Ustedes tienen ahí compactador. Para que yo no puedo escribir muy bien con este mouse. Compactador. Luego tendrían plataforma. Y luego tendrían los individuales. O sea, el último.
¿sí? Tendríamos tipo, compactador, plataformas individuales. En el caso de un ejemplo o un estudio de ustedes de campo, entonces ustedes tendrían que ver, quizá de la plataforma tendrían de diferentes tamaños. Uno de 1,5 yardas, otro de 2 yardas, otro de media yarda, y así ustedes tendrían que entonces diferenciar cada uno de los camiones. Aquí, por ejemplo, ya de didáctico o de explicación de cómo es el procedimiento, se colocó nada más 3 tipos. Luego, después de colocar el tipo, ustedes tendrían que identificar cuántas cargas entraron, número de cargas. Número de carga. En el caso del camión compactador dice que entraron 10. En el caso de la plataforma también entraron 10. Y en el caso de los camiones de los individuales entraron 20. Allí tendríamos entonces cada tipo con el número de carga. La próxima columna que pudieran hacer ustedes es cuál era el volumen que llevaba en promedio esos camiones. O sea que el camión compactador tiene una capacidad de 20 yardas cúbicas. Entonces usted dice, bueno, teníamos 20 yardas cúbicas. El camión de plataforma tenía 1.5 yardas cúbicas y así sucesivamente. Después, entonces vendría el peso específico. Aquí tendríamos el peso específico, que yo se lo acabo de dictar, que el primero decía 350 libras por yarda cúbica. Y luego al final tendríamos el peso total, que casi no me cabe a mí en el ejemplo. ¿Qué sería el peso total? El peso por el peso específico. Acuérdense que el peso específico, que lo vimos en la clase pasada, es peso sobre volumen. Como en este caso ahora queremos es el peso, tendríamos que multiplicar el peso específico por el volumen. En este caso, como tenemos más de una carga, entonces vamos a multiplicar por la cantidad de carga que tendríamos nosotros allí y por ejemplo sacaríamos el peso total de los camiones que llegaran, o el camión I. Supongamos este es el I1, I2, I3. Entonces tendríamos el peso individual 1, que sería calculado con esta ecuación. Ya después podríamos calcular de la plataforma, multiplicando la cantidad de camiones de plataforma por el volumen de un camión de plataforma por el peso específico que dijimos que íbamos a tener en promedio de esa plataforma. ¿Preguntas? Bueno, después se tiene que sumar todo eso y ese sería el peso total de sus desechos que entraron en esa semana, en 7 días. ¿Sí? Ese sería el peso total. Entonces, como dijimos nosotros, ahora la tasa de generación, este peso total, proviene de la suma de aquí. Porque usted sumó este valor y este valor. Aquí tiene la suma, es el peso total. Entonces, su tasa de generación va a ser igual. ¿Qué dijimos?
en kilogramos por persona por día. Tenemos los kilogramos, que es el WT. Ahora faltaría es la cantidad de personas. Decíamos que tendríamos 3.5 personas por cada 1000 casas. O sea que 3.5 por 1000 me daría la cantidad de personas que hay ahí. 3.5 por 1000. Este es kilogramos por persona. Me faltan por día. En una semana, asumiendo que recogieron todos los desechos diariamente, o que todo esto son de 7 días, entonces tendríamos que colocar aquí 7. Si eso fue una semana, en un mes, tendríamos que colocar la cantidad de días que hay en ese mes. Si fueron 30, 31, 28, etcétera. Y con esto ya tendríamos nosotros calculado la tasa de generación de estos desechos. Entonces, manos a la obra. Háganlo para ver cuánto les da. La tasa de generación tiene que quedar en las unidades Van a quedar en unidades de peso por persona por día. Pueden sí, libra por colocarlo persona por en día. libras habitantes por día o en kilogramos habitantes por día. Bueno, usted lo calcula primero en libras por habitante por día y luego lo puede transformar a kilogramos habitantes por día. Serían... Yo les recomendé hacerlo en una hoja Excel. Pueden hacerlo a mano también allí en un cuaderno y hacen una tabla, un cuadro como el que tienen ahí ahora mismo. Y allí, y este es el método que se conoce como de carga. ¿Sí? Aquí está, método de conteo de carga. Profe, Dígame. ahí en la fórmula no puedo ver qué es lo que puso ahí. Dice... ¿Cuál fórmula? Disculpa. La última que puso aquí en el... que dice peso total. Sí. Ahí dice peso total igual 350 entre. Mire, lo que pasa es que cuando es difícil escribir y la tableta. Sí, ajá. Ahí dice 350. No, mire, le voy a explicar cuando lo estoy hablando para que lo veamos. Ahí dice, la tasa de generación va a ser igual a qué. ¿Cuáles son las unidades que nosotros estamos utilizando? Sería el peso. Para eso usted hizo el cuadro en la cual encontró el peso total. Dividido entre la cantidad de gente que había allí. ¿Cómo sacó la cantidad de gente? Bueno, usted pudo haber contado de uno en uno. La casa 1 tenía 20 personas. La casa 2 tenía 2 personas. La casa 3 habían 5 personas. Y usted al final dijo, bueno, hay en este caso 3.500 personas. Para este ejemplo dijimos que había en promedio 3 personas, o sea, por cada 2 casas habían 7 personas. 3 personas y medio por cada casa. Eso significa que al final yo tenía 1000 casas, tengo 3 personas y medio, serían 3.500 personas. Ese es el número que está abajo. ¿Verdad? ¿Ya lo vio? Ajá, es 500 entonces. No. ¿Qué cosa es 500? Lo que está escrito es que yo quería copiar la fórmula esa que está escrita ahí. No, es que ese no es una fórmula, ese es el resultado de lo que estamos haciendo. La fórmula, la fórmula para usted es, voy a irme acá, la fórmula para usted es que, ¿dónde está? Aquí está. Es que usted va a tener una cantidad de desechos por habitantes por día. Esa es la tasa de generación. Vamos a escribirla como fórmula. La tasa de generación va a ser igual al peso
que va a estar en libras o en kilogramos, dividido entre la población. La población, que es la cantidad de personas, y eso multiplicado por el tiempo. Ese va a ser un día generalmente. Si tenemos 7 días, colocamos 7 días allí. Normalmente, o sea, siempre se va a estar colocando la cantidad de desechos dividido entre la cantidad de población. En este caso, yo no tenía realmente la cantidad de población, sino que tenía las casas y tenía cuántas personas había por casa. Entonces, con eso pude sacar cuánta cantidad de población tenía. Estaba aquí. ¿Qué era esto? ¿Sí? Ok. 2.97. 2.973. Fue lo que me dio. 2.97. Bien, Confirmo. vamos para poder que todos sepamos qué fue lo que hizo. Vamos y explique línea a línea qué fue lo que usted calculó y al final el resultado, cómo lo obtuvo. Bueno, básicamente para poder calcular el peso del camión compactador, eso sí, ya la mayoría lo había hecho bien. Sí, había escuchado que multiplicaron el número de viajes, que eran 10, por el volumen promedio del compactador por la densidad, da 70.000 libras. Para la plataforma o el camión plataforma eran 10 viajes por 1.5 por 150 y eso da 2.250. Aquí recalqué aquí en este punto de que el volumen venía dado en pie. ¿Sí? Eran 20 viajes donde no hace la conversión aquí de 8 pies cúbicos, que es el dato, a yardas cúbicas. Aquí hago la conversión que en una yarda hay 3 pies. Hacemos la conversión. Luego, Está bien. voy. Por punto 2963 por 100 da 592.5926. Después sumamos el peso total generado de residuos y da 72.842.5926. Y para calcular la tasa de generación, que era el punto que sí me quedé pensando un poquito, pero después vi que era la sumatoria de todo el peso entre 3.5, que es la densidad promedio de habitantes que había, por 1000 casas por 7 días de la semana. 2.97. Vamos a esperar. No sé si así está bien. No, está correcto, está muy bien, pero déjelo allí para que los compañeros ahí lo miren, o no sé si es que... Ya, es que lo que pasa es que hace un rato escuché que dijeron que yo iba muy rápido. No, yo no quiero ir tan rápido, pero nomás quiero para que tengamos cómo es que se hacen los cálculos, ¿no? Vamos a ver. Request control. Permitir. Sí, póngale permitir para ver si puede darme chance a mí acá. Ya. Ok. Preguntas, miren. Aquí su compañero, entonces lo que hizo fue sumó cada uno de los pesos que teníamos aquí y dividió eso entre la cantidad de personas. Lo que pasa es que la cantidad de personas era 3.5 que habían en
por cada casa y habíamos, densidad. si la densidad de población, teníamos 1000 viviendas. Vamos a ver que esta era viviendas y aquí teníamos la densidad de población. Voy a ampliarte un poquito. Teníamos la densidad de población 3.5, teníamos 1000 viviendas, entonces nos hace una población total . La población total sería la cantidad de la densidad multiplicado por Sí. la vivienda o el número de viviendas. Y teníamos 3500 viviendas. ¿Sí? Y con la tasa de generación aquí, tendríamos aquí, voy a hacerlo un poco más general. Ajá. Sería, abre paréntesis aquí. Sería este número que está acá, multiplicado por la cantidad de días. Si la cantidad de días es diferente, días, en este caso estamos hablando de 7. Claro que esto que está aquí debería estar más arriba mejor. Entonces, vamos a decir acá, otra más general, dividido entre, o multiplicado en esto, 7, ya tendríamos el mismo. Vamos a hacer una cosa aquí. Echarlo por acá. Ahí tenemos que la población, la densidad y las viviendas. Entonces, si tuviéramos más compactadores, más plataformas, imagínense que ustedes estuvieran haciendo este estudio en los vertederos que ustedes tienen allá. Y ustedes pudieran decir, bueno, el lunes fueron 5 viajes de este. El martes fueron 3 viajes de plataforma y no hubo ni un privado que llegó. El miércoles fueron tantos y así lo hacen hasta que tienen los 7 días. Y pudieran tener toda la información día a día de cada uno de estos y al final dicen, bueno, el volumen que iba en esta semana, el camión compactador no trabajó, sino que trabajó un camión plataforma. Un día, lo que quiero mencionarles es que esta información puede ser variable y mucho más larga, más datos, y al final, si nosotros tenemos esto que es la capacidad o el peso específico que nosotros tengamos allí o la densidad de los desechos, podemos determinar esto que está aquí, que es el peso. Y por esto que eso se llama un análisis de conteo de carga. Porque usted lo que hizo fue contó todas las cargas que llegaron en esa semana y teníamos de qué población venía. ¿Preguntas? ¿Se puede expresar en kilogramos también, profe? Sí. Normalmente se expresa en kilogramos. Ok. Puede, si desea puede cambiarlo. Voy a ya darle el control allá a usted. Ustedes allá. Cámbialo y calcúlelo allá en kilogramos. Póngalo aquí al ladito. Ahí sería, en vez de colocar esa P, póngale HAB, o sea, habitante. En la plataforma, ahí está lo que ustedes hicieron.
Realmente ahí está determinada la tasa unitaria por persona y todo lo que ustedes hicieron. Cuando dice 4.4 fueron los pesos específicos que yo les di. Y ahora el de peso volumen, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora ya, antes de ir a la próxima clase, aquí yo les voy a dejar nada más anotado los estándares. Este D5468 no me dejaba copiarlo porque como eso yo lo compré, entonces lo tiene bloqueado, que inclusive hice un copy paste para pegarlo nada más a la imagen, no me dejó, tuve que hacerle un print screen. Entonces ahí está cómo determinar, ahí ustedes para que por lo menos tengan la idea de cómo se determina, cuál es el método para determinar el poder calorífico. Aquí es cómo determinar la densidad, ¿sí? La densidad de los residuos. Aquí está el método o el estándar método para determinar la composición de los residuos municipales, que ese es el que él tiene bastantes páginas. Aquí está en inglés, pero yo se lo voy a ir pasando en español. Y en la próxima clase vamos a dedicarnos en esta parte. Prácticamente es cómo seguir eso, cómo seguir esto. Aquí te ven que habla de 200 a 300 libras, de 91 a 136 kilos, que es el peso que se utiliza para hacer estos estudios, y que realmente eso, lo primero que nosotros necesitamos determinar es cómo tomar esa muestra, cómo hacer ese muestreo. Y vamos a tratar de ver cómo hacemos ese muestreo, ya es parte de estadística, cómo hacemos el muestreo, cómo hacemos entonces después la otra metodología, qué equipos vamos a estar utilizando o se utilizan para ver entonces esta primera parte, que significa determinar, ya sea en campo ahora, la composición y la tasa de generación de los residuos sólidos. Y luego después vamos a estar viendo el balance de masa, que es el método en el cual yo necesito determinar. Voy a tener esto. Si va más adelante. ¿Ustedes están viendo la imagen allí? ¿Sí están viendo una imagen? Sí. Sí, ese Sí, era profe. cuando hicieron el estudio de composición en Paraguay, que yo le estaba mencionando, y que ellos allí tenían sus ficheros, toda su información. Esa conferencia de ese día está en la internet. Yo la voy a colocar allí también en la plataforma de Team para que ustedes puedan verla. Yo no puedo usar esa en la clase debido a que esa presentación fue 1 hora, así que si ustedes pueden observarla, sería interesante que pudieran verla. Esa es la balanza que se utiliza para poder ya pesar los desechos allí clasificados. Esto es el método ese que las chicas trataron de explicarles allí, que es el método de cuarteo. Cuando la cantidad de desechos es muy grande, entonces se van separando en cuartos, se separa en 4 partes y se toman los 2 de los extremos. Y esto nuevamente, si todavía no tiene mucho desecho, se vuelve a hacer un cuarteo hasta que tengamos entonces una muestra homogénea de ahí de los residuos. Este fue un estudio que se hizo acá en Panamá hace años en la Dirección de Aseo, y ahí están prácticamente lo que es el cuarteo, y ahí está entonces midiendo en un recipiente el volumen, entonces para poder determinar la densidad. Y luego aquí en el esquema tenemos las personas colocando o separando los desechos aquí en cada uno de esos para poder hacer el estudio de composición. Entonces cada componente era
pesado y luego se mantenía allí o se tenía cuánto era la composición. Los desechos estos también se secaban y para cálculo de porcentaje de humedad con el procedimiento de porcentaje de humedad. Ya luego aquí tenemos la casa, el promedio, que es lo que yo le voy a tratar de hablar en la próxima clase. Así que vamos a dejarlo esto por ahora. Entonces, si hay alguna pregunta, algún